Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. Aquí algunos compañeros legisladores están enriqueciendo el debate en este Parlamento y nos han hablado de historia. Y quiero recordarme de dos hechos muy importantes en la historia democrática y económica de este país. Primero, década de 1980, gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, demócrata cristiano, que gobernó el país luego del fallecimiento de Jaime Roldós Aguilera. Sucretización de la deuda privada de los empresarios privados que tenían en dólares y el Estado asumió esa deuda convirtiéndolas en dólares. Esa deuda en dólares la convirtieron en sucre, perdón. Primer hecho. Segundo hecho histórico, salvataje bancario, gobierno de Yamil Mahuad, de manera coincidencial, demócrata cristiano, igual que el señor Osvaldo Hurtado Larrea, que le costó al país 3.400 millones de dólares. Ahí fue a la inversa. La deuda que estaba en sucre, la deuda que estaba en dólares fue sucretizada. Igualito, igualito. Pero ¿qué pasó en los gobiernos subsiguientes? Teníamos una deuda ilegal, una deuda externa ilegítima e impagable. ¿Con quiénes? Con los tenedores de deuda. Ahí vienen los famosos tenedores de bonos de deuda, que son empresarios privados y el sector financiero ecuatoriano que tiene deuda en el Ecuador y juegan con la especulación financiera. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? En el 2003 la deuda del Ecuador era 15.000 millones de dólares. Efectivamente se redujo, ojo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2008 a 10.000 millones de dólares. Posteriormente eso permitió que se haga obra pública en el Ecuador. Dejamos el gobierno el 24 de mayo del 2017 en 27.000 millones de dólares. Existiendo obra pública, la deuda externa con China, el interés es del 7%. ¿Qué sucede en los años siguientes? En el año 2018 crece la deuda a 44.000 millones de dólares. En el 2021 a 64.000 millones de dólares. En el 2023, gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, a 75.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hicieron con ese dinero? Porque obra pública no existe en ninguna parte del territorio nacional. Es muy parecido a lo que sucede y a lo que sucedió en Argentina en el año 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, que endeudaron al país y no saben. Por eso hay que hacer auditorías permanentes al tema de la deuda externa en el país, porque no sabemos. Y las condiciones del crédito, y es por eso que se ha pedido hoy la comparecencia del ministro de Finanzas para que le explique al país, para que le explique la primera función del Estado. Y es una pena que existen parlamentarios que se oponen a nuestra facultad de fiscalizar a un poder importante como es la función ejecutiva. Pero las consecuencias de esos créditos, eso es lo que queremos, porque la opacidad, como lo decía Viviana Veloz, no es conveniente y es importante que la ciudadanía sepa qué se va a hacer con ese dinero, qué obra pública se va a financiar. Ni siquiera están dando las garantías soberanas. Este gobierno que confunde lo personal con lo político no está dando los gobiernos autónomos descentralizados. Dos casos, aparte del que dijo Victoria de Sintonio en el caso de Guayaquil. Gobierno provincial de Manabí tiene un crédito aprobado con la CAF. Todavía el gobierno nacional no les da la garantía. Tiene un minuto, soberana. asambleísta. Municipio de Portoviejo, que incluso condecoraron algunos de nosotros en la sesión del 12 de marzo en la que estuvo el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, en la que incluso fue invitado y el municipio esperaba que en ese día entregue la garantía soberana del Ecuador para acceder al crédito, porque es el único requisito que necesita. Hasta la hora nada. Y hoy día cinco gobiernos provinciales de Manabí
del Ecuador, donde está el gobierno provincial de Manabí, el gobierno de Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Santo Domingo, no reciben las alícuotas de febrero. Entonces, esas son las condiciones en que se gobierna este país. Muchas gracias, señora presidenta.